Bien. ¿Todos están viendo el ejercicio? Sí, profe. Sí, Sí, profe. sí, profe. Bueno, entonces vamos a resolver este ejercicio adicional integrativo de la segunda parte de la cursada que se llama Argentina S.A. Bien, acá ustedes tienen en el temario, les dan un resultado, ¿sí?, de saldo de cuentas provisorio. ¿Por qué provisorio? Porque la empresa hizo su contabilidad tradicional, ¿sí? E incluso pueden llegar a tener algunas cuentas, ¿sí?, que ya se muestran con su saldo en moneda homogénea. No es el caso, porque si eso hubiese sucedido, nos tendría que aparecer dentro de los resultados provisorios, ¿sí?, la cuenta RECPAM. Al no aparecernos RECPAM, sabemos que todos estos saldos son mínimamente a moneda de origen del 31 de diciembre del 2016, ¿sí? Están expuestas así. Bien. Con lo cual, si nos avanzamos un poco y vemos lo que se nos solicita, nos dice que efectuemos las contabilizaciones necesarias para dejar perfectamente evaluadas las operaciones según la contabilidad tradicional, que efectuemos el ajuste por inflación del ejercicio y lo contabilicemos, y que expongamos el anexo de bienes de uso. También está expuesto el de evolución de patrimonio neto, que lo vamos a ver, y el estado de situación patrimonial acá para que les quedaran los principales, digamos, estados, ¿sí? Y el anexo que estamos viendo en la segunda parte del curso hecho, ¿sí? Bien, entonces nos vamos al temario. Encontramos una serie de cuentas con una referencia. Entonces, la referencia 1 nos dice que, no se visualiza acá, pero era que eran saldos en moneda nacional. ¿Sí? La referencia 2, mercaderías, nos dice 124.850. Si quiero saber, yo lo que necesito saber es cómo está compuesto, que seguramente, ¿sí?, en la referencia 2 me lo va a indicar. Entonces me dice que el saldo está compuesto: existencia inicial 52.000, compras 215.000 que vienen de mayo, y de agosto compras por 87.250. Y otro ¿Y al dato, final? a ver, déjenme y después vemos cómo se arma todo esto, ¿sí? Entonces teníamos existencia final, existencia inicial, más compras menos, más otra compra de agosto del 16, ¿sí? Si nosotros sumamos, nos da esto. Quiere decir que eso es la existencia final más la compra, con lo cual, evidentemente, el costo no está sacado, ¿sí? A ver, no, perdón. Y con la pregunta, estos 124.850 nos dan acá, y tenemos también de referencia 2 el costo de la mercadería vendida, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos da existencia inicial más compras menos existencia final? Si yo hago existencia inicial 52.000 más las compras 215.000 más la otra compra del otro año, del otro mes 87.850, fíjense que el valor es 1.145.000, no, sí, 87.850. Nos da 354,
quiere decir que este valor de acá es evidentemente la existencia final, ¿sí? Porque si yo a esto le resto 124,850, fíjense que nos da el costo. ¿Mm? Si nosotros vamos a la solución del ejercicio, tenemos existencia inicial 52.000, más una compra de 215, más la compra de agosto 87,850. Valuamos las salidas por PEPS, que ya dijimos que la existencia final era 124,850 porque lo comprobamos, ¿sí? Haciendo el cálculo de existencia inicial más compras menos existencia final, ¿sí? Entonces, evidentemente, está correctamente sacado el costo y me quedó la existencia final en 124,850. Entonces, la existencia inicial la tengo, las compras la tengo que evaluar la existencia final, ¿sí? ¿Cómo acá yo podría haber puesto directamente 124,850 que hubiese llegado al costo histórico, ¿sí? Que determinó la empresa? Pero como yo sé que después lo voy a tener que ajustar por inflación, aprovecho ya acá y lo anticúo. Entonces digo, si yo tengo una existencia final de 124,850 y estoy evaluando por PEPS, voy a adjudicar que en mi existencia final están las compras de agosto y la diferencia para llegar a los 124, ¿ven? Aquí abajo, en la suma, ¿ven? Esto suma 124,850. Esta existencia final data de mayo. O sea, primero voy por la última compra del ejercicio. Si me alcanza, me quedo con esa. Si no, tengo que retrotraerme a la anterior. Y si no, a la anterior y así sucesivamente hasta armar acá la existencia final. Entonces, acá no tengo error, ¿sí? Me coincide la existencia final contable con el costo y el costo de la mercadería vendida. Entonces, a histórico no tengo que ajustar nada, ¿sí? Porque está correctamente evaluada la existencia final y las mercaderías. Si contablemente hubiera surgido otra cosa, primero corregiría lo histórico, ¿sí? Pero no es el caso. Bien, entonces, veo que está a histórico valuada la existencia final y el costo. Entonces digo, bueno, ¿qué me falta hacer sobre este punto? Solamente ajustar por inflación. Voy a aplicar los coeficientes que surgen de la información del ejercicio que se refieren a la fecha de origen de cada partida. Entonces, a los 52.000, como son existencia inicial, o sea, cierre del ejercicio anterior, le aplico el coeficiente punta a punta, ¿sí? Año a año, que es 2,5. A la compra de mayo, 1,7. Y a la compra de agosto, 1,4. Una vez que tengo las compras, voy a evaluar la existencia final ajustada. Esta existencia provenía de las compras de agosto, que las ajusté por 1,4. Por lo tanto, la ajusto por 1,4. Y los 37.000 forman parte de estos 87, de estos 215.000 que estaban ajustados por 1,7, ajusto por 1,7. Acá a mí no me interesa la fecha de venta, ¿sí? De salida. Yo estoy evaluando existencia final y debo recomponer cuándo ingresó esa mercadería
que me está quedando en el stock. Entonces, como la última compra es de 87.000, asumo que en la existencia final están todas ellas. Y el resto es de mayo. Y le aplico los mismos coeficientes que a las compras. ¿Sí? Con lo cual, la existencia final ajustada es de 185.890. ¿Sí? Estos dos renglones es la existencia final. ¿Mm? Entonces, histórico, ajustado. Si hago la diferencia, la es de 61.040, que va a ir contra el resto. Y el costo pasa de 230 a 432.600. La diferencia son 202.600 que van contra el resto. ¿Bien? Entonces pueden hacer dos asientos, control de mercadería a RECPAN y mercaderías a RECPAN, o unirlos todos acá. ¿Alguna duda de este punto? Profe, ¿cuál es la diferencia de mercadería histórica al ajustado? La histórica te daba, es esta suma. Fíjate acá abajo, 124.850, que es lo que figura en nuestro saldo histórico, ¿sí? Y ajustada nos da 185.890. Por lo Listo, tanto, el gracias. ajuste es 61.040. Sí, ¿Mm? sí, sí. Bien, vamos a la referencia 3. En la referencia 3 tenemos un rodado por 15 con su amortización acumulada. ¿Mm? Y avanzamos y no tengo más nada. Si acá en el estado de resultados, porque estas cuentas, ¿sí? A partir de acá son del estado de resultados, ¿verdad? Todas estas. Sí, Si no tengo la cuenta amortización, ¿sí? Quiere decir que la amortización del ejercicio evidentemente no se hizo. Si no, yo tendría que tener acá, ¿sí? Dentro del listado, la cuenta amortización, si se hubiese hecho la histórica. Acá no se hizo nada. Entonces voy a examinar estos saldos para ver si no tengo que corregir nada al inicio. ¿Y qué dice? ¿Qué me dice el ejercicio? Que son valores ajustados al cierre anterior. ¿Mm? Estos valores ya tienen el ajuste por inflación del balance que cerró el 31 de diciembre del 2015. Y como dato me dice, el rodado se vendió el 26 de julio del 2016 en 140.000 pesos. Entonces, faltaría el resultado de venta, ¿no? no solo falta sí, falta el resultado de venta, pero Y hay que este dar de baja, bien, profe, todos los claro, nos acumulativos. falta la baja de este bien. Este bien no solo que no se va a amortizar, sino que hay que darlo de baja, ¿sí? Porque ese bien se vendió. ¿Mm? Entonces, vamos al punto 3, ¿sí? Y hago el asiento de la venta del rodaje. Caja por 140.000, doy de baja la amortización acumulada, 60.000, doy de baja el rodado, 150.000, y la diferencia es el resultado positivo venta rodado, ¿sí? Que es de 50.000. Y es correcto, porque si lo vendí en 140 y el valor residual es 90.000, 150 menos 60, tengo una ganancia por esa venta de 50.000. ¿Mm? Bien, Profe, amortización acumulada es una cuenta regularizadora. de rodado, sí.
para llegar a mostrar el rodado a su valor residual. Sí. Ok. Profe, le hago una Sí. pregunta. Mm. En el balance no aparece la cuenta acumulativa del bien de uso, quiere decir que se incorporó en la empresa ese mismo ejercicio, ¿no? Claro, si yo tuviera rodados por Solo, 150.000 y acumulada nada, claro. sí, puede pasar dos cosas. Que se haya incorporado el año anterior y me haya omitido amortizarlo, con lo Ajá. cual dentro de los datos del ejercicio me tendrían que dar alguna referencia que me indique eso, o me van a tener que decir, porque a mí me tienen que dar el dato, cuándo se incorporó, porque tengo que ajustarlo por inflación, tengo que saber la fecha de alta. Entonces me va a decir, se incorporó en tal fecha que es de este ejercicio. Con lo cual no va a quedar duda, ¿sí? Si, si se hizo o no se hizo, o es de este ejercicio o del anterior, ¿sí? Y O la también podría empresa pasar que sea año de baja, también también esa es otra. podría pasar que tengamos una diferencia porque sea año de baja, ¿sí? ¿Qué Ah, podría haber pasado también acá? Que ustedes vieran acá la cuenta de amortización, ¿sí? Y que en esto no cambiara, que le dijera, el bien se vendió en julio. Entonces, lo primero que tendríamos que haber hecho es eh, deshacer el asiento de amortización, porque no hubiera correspondido hacerlo, y después proceder a registrar la baja del bien. ¿Mm? O sea, si me aparece una amortización de un bien que está dado de baja, ¿sí? Que yo omití contabilizar esa baja, llegó fin de año, lo vi en mi contabilidad y lo amorticé, no solo que me falta contabilizar la baja, sino anular el asiento de amortización que generé erróneamente, ¿sí? ¿Está? Entonces ustedes siempre tienen que ver qué hay adentro del saldo, ¿sí? Y vamos a analizar si está bien o está mal, primero a valores históricos, aju- ajustamos esos valores, o sea, volvemos a contabilizar correctamente la operación y después recién ajustamos por inflación. ¿Mm? ¿Bien? Entonces, y otra cosa más, que ahora lo recuerdo cuando vi esto. Supónganse que en el temario lo primero que les dice es caja, ¿sí? Les da un valor y les dice según el recuento físico, el arqueo realizado, la cuenta se recontaron tantos pesos. ¿Mm? Entonces ustedes, súbanse, se recontaron 100.000 pesos. ¿Mm? Y ustedes miran y hay 98.800. Ahí no arranquen por ahí a hacer quebranto de caja, diferencia de caja a caja o caja. No, porque ustedes tienen que examinar todas las operaciones para ver si nada de esto impacta contra la cuenta caja, ¿sí? Lo mismo con la cuenta banco, ¿sí? Esos valores que los vamos a refrendar contra el arqueo físico o contra también les podríamos dar eh, la conciliación bancaria que se hizo al cierre, eso es lo último de lo último. ¿Por qué? Porque puede haber operaciones dentro de todo lo que tengamos que hacer posterior que afectan el saldo de caja o que afectan el saldo de banco. ¿Sí? Como por ejemplo en este caso, ¿sí? Ven que acá hay un movimiento que afectó a la cuenta caja. Entonces, si
nos hubieran dado el dato del arqueo y nosotros ya contabilizamos una diferencia, ese no era el saldo final de la cuenta caja. ¿Mm? Entonces, caja y banco, ¿sí? Para mirarla con el saldo que realmente surgen de los arqueos o de la conciliación, eso espera hasta el final, aunque lo tengan dicho al principio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que ese es el orden, que es lo Sí. último que tenemos que mirar, porque estamos examinando un montón de operaciones que nos pueden afectar ese saldo. ¿Sí? Bien. Entonces, a histórico estamos bien y nada más tenemos que hacer, ¿verdad? Pero cuando decimos, bueno, ¿qué a nivel de ajuste por inflación, qué más tengo que hacer? Bueno, con la cuenta caja, nada, porque es monetaria. Este bien se me fue, ¿sí? No va a estar al cierre, no se incorporó ningún otro bien, pero me está quedando esta cuentita, Hay que que es la determinar el resultado real de la venta. Claro, que es el resultado, ¿sí? Que yo estoy Buscar generando el acá, resultado, precio de esa venta. claro, que es a Hay nivel que, histórico, porque claro, me está comparando los 140 de la venta, que es de un mes determinado, con el valor residual, que es del inicio del ejercicio. Por lo tanto, estos valores no son comparables. En los 50.000 son un híbrido. Entonces digo, bueno, recompongo el resultado venta histórico. 140.000, 140.000 de venta, menos 90 de valor residual, tengo un resultado venta positivo de 50.000. Ahora, en julio se vendió, entonces, estos 140.000 llevados de julio al cierre son 210.000, índice de julio. Y el resultado, el valor residual está expresado en moneda de cierre del ejercicio anterior. Entonces para llevarlo a este cierre, lo ajusto punta a punta. Entonces ahora sí digo, si a valores de cierre de ejercicio actual, esta venta representa 210.000 y el costo actualizado a esta fecha es 225, ¿gané o perdí? Perdiste. Perdí. Y perdí 15. Entonces, este resultado positivo ya no es tal, lo debito para anularlo. Contabilizo el real negativo, resultado venta rodado 15, negativo, y la diferencia es el REDPAN, 65.000, ¿sí? Acreedor. Entonces les quedaría resultado positivo por 50.000, resultado negativo por 15, a RECPAM por 65.000. Y ahí tengo ya todo el punto terminado. ¿Alguna duda? No. Así que a medida que lo vamos haciendo, acomodamos, hay que acomodar algo tradicional y después reexpresamos las que Es sean cuasi claro. o no monetarias. Perfecto. Vamos al punto 4. Ya hicimos el punto 3 y vamos al punto 4. ¿Qué me dice el punto 4? El punto 4 está tomándome los inmuebles y la amortización acumulada inmuebles. ¿Sí? ¿Qué me dice? Inmuebles 300.000 y acumulada 40.000. Cuando voy al ítem, me dicen valores al cierre del ejercicio anterior, amortización lineal, terreno 1/3, edificio 2/3 y la vida útil 50 años.
¿Bien? Entonces, me voy al punto 4. No tengo dato de cuándo fue adquirido, por lo tanto voy a asumir que la amortización acumulada sí está bien sacada. ¿Mm? Si me dijeran que es un inmueble que se incorporó en tal fecha, ¿sí? Yo podría ver, ¿sí? Si esta amortización acumulada está bien sacada, y en tal caso tendría que ser el ajuste contraria si la veo mal calculada. Como acá no me dan ningún dato, entiendo que esta acumulada está bien. ¿Qué veo que está faltando? Lo que veo que está faltando es lo mismo que habíamos dicho del rodado, si hubiese existido la amortización del ejercicio. Entonces, primero la amortización del ejercicio no la tengo. Como dato, sé que el terreno vale 1/3 de ese inmueble, no es amortizable. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Primero contabilizo la amortización histórica, ¿sí? Que es 4.000 pesos. Son 300.000 pesos por 2/3, ¿sí? Llego al valor amortizable, porque 1/3 es terreno, no se amortiza, ¿sí? Y a esto le tengo que aplicar el 2% o dividirlo por 50, es lo mismo, ¿sí? Entonces, 4.000 pesos de amortización histórica. Es esta amortización que tengo acá, ¿sí? Si no hubiera habido inflación, con esto ya estaba, pero hubo inflación, entonces tengo que corregir todos estos valores al valor que corresponde ajustado al cierre. Entonces digo, los 300.000 del inmueble que está al inicio. Como dice que está referenciado, ajustado al ejercicio anterior, por 2,5, 750.000. Y la acumulada que no tenía la amortización de este ejercicio, pues la hicimos acá, 2,5, 100.000. Entonces, estos son saldos al inicio. Entonces hacemos inmueble por 450.000, que es la diferencia entre el ajustado y el cierre, ¿sí? La amortización acumulada, 100.000, menos la histórica, 40.000, me da un ajuste de 60.000 contra el recto. ¿Bien? Y ahora tengo que hacer el cálculo de la diferencia del ejercicio. Acá, digamos que es sencillo, porque tengo un único bien que tenía una única amortización. Quiere decir que si yo la amortización histórica la multiplico por el coeficiente punta a punta, porque esto salió de este valor, entonces si ahora yo lo tengo que calcular sobre este valor, dije, bueno, ¿qué hice? La multipliqué por 2,5. Entonces, si yo a mi amortización la multiplico por 2,5, voy a llegar que la ajustada es 10.000. La ajustada es 10.000, ¿bien? 10.000 menos su histórica, llego a este ajuste de 6.000. Ahora, si mi inmueble, ¿sí? Además de esto, llamo inmueble, cualquier bien de uso, tengo más de una fecha de alta, o sea, tengo estos 300.000 del inicio y tengo más cosas del año, voy a tener varios coeficientes. Entonces, lo que ahí me conviene es tomar el ajustado, ¿sí? Supónganse que este ajustado estuviese compuesto por varios
valores de origen de distintas fechas. ¿Qué me quedaba esto? Decir, bueno, de estos 750.000 amortizables son 2/3 por 2 dividido 3. Este sería mi valor amortizable. Quiere decir que por el 2% mi amortización ajustada era 10.000. ¿Ven? La misma que sacamos acá. 10.000, la histórica era 4.000, 10.000 menos, perdón, 10.000 menos los 4.000 me van a dar los 6.000 pesos del ajuste que estoy haciendo acá. ¿Está? Esto lo habíamos visto en los ejercicios anteriores, que según cómo tenemos compuesta, ¿sí?, nuestro valor de origen, ¿sí?, y tenemos que ajustar la amortización, la podemos ajustar por un coeficiente o tenemos que ir por el cálculo de recalcular la amortización, ¿sí? Si tengo varios índices, porque la amortización no me va a dar únicamente ajustándola por un único índice. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas al respecto de este? No, Bien. Sigamos adelante. 5. Me dice mejoras del inmueble 80.000. Me voy al temario. ¿Qué me dicen de estas mejoras? Dice, en el mes de noviembre se realizó una obra sobre el inmueble de 80.000 pesos. Dicha obra fue financiada a 90 días, vencimiento enero del 2017. ¿Bien? Entonces, tenemos los 80.000 pesos, ¿sí? Y tengo que amortizarlos, tengo que hacer la amortización histórica. ¿Cómo hago? Tengo que amortizarlo en los años de vida útil restantes. Si yo me guío por esto, por cuánto llevaba acumulada de amortización, ¿sí?, llevaba 10 años acumular, ¿sí? Porque cada año es 4, llevaba 40, en 40.000 quiere decir que el inmueble original lleva 10 años en el ejercicio. Entonces, la amortización hay que hacerla por la vida útil restante. Entonces, tomo los 80.000 dividido 40, la amortización del ejercicio es 2.000. Y tengo que luego estos valores históricos, este ya lo tenía y este acabo de registrarlo, ¿sí?, actualizar por 1,10. Entonces, 88.000 es el inmueble, mejora inmueble a RECPAM por 8.000. Y el de 2.000, la amortización se me fue a 2.200, amortización mejora inmueble contra su acumulada por 200. ¿Sí? Fíjense, además, vieron que decía que la obra fue financiada a 90 días. Y acá tenemos en el punto 5, además, otro dato. Uy, esperen que se me pintaron 2 renglones. El préstamo a pagar, 84.800, y como punto 5, tengo también intereses negativos devengados por 3.200 y a devengar por 1.600. ¿Sí?
Si yo saco la Eso hay que, diferencia, si yo saco la eso hay que diferencia, a ver, despacio, esperen, no nos pisemos porque si no, la grabación para los que no pudieron venir va a salir cualquier cosa. Si yo miro la diferencia entre 84.800 y 80.000, ¿sí? Son los intereses de financiación. Si esto tenía alta en el mes de noviembre, dijimos, ¿no es cierto? Noviembre, diciembre y enero son 3 meses. 4.800 dividido 3 son 1.600. Noviembre y diciembre están devengados 3.200 y me quedan a devengar 1.600. Quiere decir que la operación histórica estuvo perfectamente registrada. Se registraron los intereses de financiación correctamente en una cuenta de resultados financieros y se devengaron los que correspondían al cierre y quedaron a devengar los intereses que van a ser intereses del mes de enero. O sea que está perfectamente contabilizada la operación. Bien, ¿qué me está apareciendo acá? Y me están apareciendo intereses negativos. Digo, y estos son históricos. Entonces, debo también hacer el cálculo del interés real del préstamo. Entonces, ¿cómo llegué a estos 3.200 devengados? ¿Sí? Este no me interesa, me interesan los que son resultados negativos. Estos, los negativos devengados. Comparé el pasivo al cierre, y como es un pasivo ajustable, es capital más intereses devengados al cierre, por lo tanto 83.200, contra el pasivo al origen de la operación. Entonces digo, si hoy debo 83.200 y el bien de contado, ¿sí?, que me originó este pasivo eran 80.000, ¿sí?, el interés negativo de esta operación al cierre es 3.200. Ahora bien, digo, esto no es comparable con esto porque estamos hablando de distintas fechas. Entonces, este pasivo al cierre ya está al cierre, por lo tanto, coeficiente 1. Si yo hoy le pagara a mi proveedor, ¿sí?, y decidiera cancelar la obligación, lo que yo pacté con él es lo que pacté, independientemente de la inflación que haya. Él hoy me cobraría 83.200, ¿sí? Hoy, 31 de diciembre. Este es el valor. Este valor que estoy sacando acá es el pactado con mi proveedor, con mi acreedor, ¿sí? 83.200. Ya está en moneda de cierre. Ahora, estos 80.000, no, estos 80.000 era lo que me hubiese costado el bien de contado. Y esto está expresado en moneda de noviembre. Entonces, de noviembre al cierre, la inflación fue un 10%, coeficiente 1.10. Entonces, el valor a hoy, el equivalente a hoy, son 88.000. Entonces, ahora me hago la misma pregunta. Si yo hoy tuviera que cancelar la obligación, 83.200. Pero lo que yo, ¿sí?, le quedé debiendo a mi acreedor a moneda de hoy es 88.000. ¿Gané o perdí? Gané, ¿sí? Ganaste. Gané. ¿Cuánto gané? 4.800. Entonces, los intereses negativos que había registrado, ahora los doy de baja por el haber. Contabilizo los positivos reales, ¿sí? 4.800, todo eso contra el REC. Entonces me queda RECPAN 8.000, a intereses negativos 3.200, a intereses positivos 4.800. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas?
Bien, vamos al punto 6. En el punto 6 tengo equipos de computación 9.000 y una amortización acumulada de 900. No tengo ninguna otra referencia dentro de los saldos. ¿Qué me dice? Que los equipos fueron adquiridos en el ejercicio anterior, se amortizaron en 10 años, debiendo haberse tomado en 3. O lo mismo que le hubiera dicho, se adquirió en el año anterior, vida útil 3 años. Bien, entonces, si yo voy al cálculo, digo 9.000, si yo tengo que amortizarlo, la vida útil es 3 años, ¿cuánto debería haberme figurado acá de amortización acumulada? 3.000. 3.000, ¿bien? Y dice 900, entonces digo, bueno, como primera cuestión, y antes de amortizar el año, tengo que corregir la acumulada anterior, ¿sí? La amortización anterior que está mal calculada. Está en defecto esta amortización, 2.100 pesos, ¿sí? Entonces, primero hice el recálculo de la amortización, entonces dije, las contabilizadas 900, las correctas 3.000, tengo una diferencia de 2.100, que van a la acumulada. Tengo que aumentar la acumulada en 2.100 para que llegue a 3.000. Y acá yo tendría que hacer amortización, ¿sí? Amortización acumulada. Pero yo puedo poner amortización. No, 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 porque porque es estoy bien. corrigiendo las del ejercicio anterior. Y esta amortización del ejercicio anterior, hoy, ¿dónde está? En área, No está. ¿Mm? ¿En qué cuenta contable lo tengo esta amortización? ¿Impactando en qué cuenta En el contable? patrimonio, ¿En qué cuenta del patrimonio? área. ya, No, hoy tengo la cuenta área. No, hoy, abrí el ejercicio. En resultados acumulados, En resultados acumulados, es decir, yo, si no hice la amortización, tuve más resultado de ejercicio el año pasado. Y el resultado del ejercicio se volcó en resultados no asignados. Entonces tengo un resultado no asignado mayor, ¿sí?, al que debería haber tenido. Tengo que ajustarlo. Y la cuenta que ajusta los resultados del ejercicio anterior es área. Ajuste de los resultados del ejercicio anterior. ¿Sí? Entonces hacemos área a amortización acumulada por 2.100. Esta cuenta área es una cuenta regularizadora, ¿sí?, del patrimonio neto. ¿A quién regulariza? A resultados no asignados. ¿Sí? ¿Estamos? Ahí. Si nosotros hacemos la clasificación, ¿sí?, de esta cuenta. Regulariza el patrimonio neto regularizando resultados no asignados. ¿Sí? ¿Bien? Y ahora sí, entonces me voy a hacer el ajuste del. Entonces, tengo 9.000 de valor de origen. La acumulada me quedó en 3.000 pesos, y esto se fue a la cuenta área. Entonces, 9.000 por 2, no, perdón, primero tengo que hacer la amortización del equipo del año, ¿sí?, que son 3.000 pesos, ¿sí?
Esta es la del año actual. Y ahora sí, me voy a ajustar. Me ajusto los saldos al inicio. 9.000 de valor de origen por 2,5, 22.500. Por lo tanto, equipos de computación, 13.500. La acumulada ya con el ajuste que hicimos acá, yo tenía 900, ¿se acuerdan en el balance? Más 2.100, ya tengo los 3.000. Por 2,5, 7.500. Quiere decir que a la amortización acumulada, sí tengo que cargarle los 4.500. Y el área, la tengo, hice área, amortización acumulada, tengo que hacer área, que está en 2.100, también está sacada sobre estos 9.000 que estaban a valores del inicio, entonces el área va a ser 5.250. Por lo tanto, tengo un ajuste de 3.150. ¿Sí? Todo esto va, cada una de estas va contra el RECPAN. Así que acá yo hice 2 asientos, ¿sí? Uno del equipo y de la amortización contra el RECPAN y otro del área contra el RECPAN, pero acá perfectamente podría haber hecho todo esto en un mismo asiento, ¿sí? ¿Estamos? Y después, ¿qué me queda ajustar? La amortización del ejercicio, que fue 3.000, que a valores ajustados sí es 7.500, ¿sí? Porque acá como tengo un año, ¿sí? Es este mismo valor, entonces me faltan 4.500 pesos para que la amortización, perdón, del ejercicio, ¿sí? Sea 7.500, 3.000 por 2,5. ¿Sí? ¿Dudas? No, Bien, no. vamos al punto 7. En el punto 7 tengo un anticipo de clientes, o sea, pasivo, ¿m? Que fijan precio de 22.000. ¿Qué dice? Ah, y tengo actualizaciones negativas devengadas por 2.000. Me voy al temario y me dice, corresponde a un anticipo de 20.000 recibido el 11 de septiembre del 2016. Entonces, ¿qué tenía? Dice, anticipo de 20.000. Cuando yo miro, veo que el anticipo está en 22.000. Quiere decir que la empresa hizo un asiento a cierre de ejercicio que era actualizaciones negativas a anticipo que fijan precio por 22.000. Por 2.000. ¿Qué es? ¿Qué será esos 2.000? Y el valor, el cambio de el precio de la mercadería que nos adquirió, que, al cual se la vamos a vender a nuestro cliente, ¿sí? ¿Se acuerdan que o sea, o nos tienen que dar, o nos dicen cuánto es la actualización de vengada del cierre, o me dan el dato, ¿sí? Para que yo la pueda calcular, ¿sí? Supónganse que me anticipó el 100%. Entonces me tienen que decir que las mercaderías que yo le voy a vender a esta fecha, a la original, eran 20.000, y al cierre el precio de venta es de 22.000, para que yo le calcule estos 2.000 pesos, ¿sí? Entonces, en principio, ¿sí? No tengo que objetar nada de la parte histórica porque yo sé que el anticipo que fija precio está correctamente evaluado, que es el anticipo original más menos la cláusula de actualización de vengada al cierre. Y acá eso ya se lo hizo. Si acá hubiera quedado 20.000, igual que el histórico, digo, no, me falta devengar, ¿sí? La actualización, ¿sí? Que estoy perdiendo por haber tomado plata anticipadamente y yo tener que reconocerle después
ese anticipo por un mayor valor. ¿Bien? Acá eso está hecho. Entonces, ¿qué nos falta? Esto que está histórico, ajustar. El resultado real. A sacar el resultado real de las actualizaciones. Entonces, ¿cómo llegué al histórico? Y comparé el anticipo al cierre con el anticipo recibido, me dio 2.000 pesos de actualización negativa. El anticipo al cierre, como está el cierre, por 1, pero el del origen lo llevo desde la fecha que me lo entregaron hasta el cierre por 1,3. ¿Sí? Que es el índice que relaciona septiembre con el cierre. 26.000. Entonces, ahora vuelvo a hacerme la pregunta. Si yo a mi cliente le tengo que reconocer un anticipo de 22.000, sí, hoy, pero lo recibido a plata de hoy es 26, no que perdí 2.000, sino que gané 4.000. Con lo cual, actualización negativa que tengo registrada la doy de baja por el haber, contabilizo la positiva, 4.000, contra, todo esto contra red. ¿Bien? Sí. ¿Estamos? Bien. Vamos al punto 8. En el punto 8 veo que es todo lo relacionado con el patrimonio neto. Me voy a... ¿Y qué me dice? Que las acciones en circulación son 20.000 de valor nominal 10. ¿Sí? Y tengo en acciones en circulación 200.000. 20.000 por valor nominal 10, 200. Que el resultado no asignado se distribuyó totalmente en la asamblea del 10 de abril, dando a reserva legal según la ley de sociedades comerciales, a dividendos en acciones 60.000 y el resto a dividendos en efectivo. Entonces, mirando si yo tengo la cuenta resultados no asignados acá, y me dice que el resultado, la asamblea de abril lo distribuyó totalmente, acá no tendría que tener nada, tendría que tener 0, ¿sí? A valor histórico, porque todo lo que tenía lo distribuí, ¿bien? Entonces, evidentemente falta Hay que hacer hacer esto. el histórico primero, ¿no, profe? Claro, exacto. Entonces hago el histórico. Resultados no asignados 120.000. Acciones en circulación 60. A reserva legal 6.000, que es el 5% del resultado que se distribuyó. Y a el resto dividendos en efectivo, que obviamente, como ya se pagaron, pasó por la cuenta caja. Acá estoy obviando un asiento porque ya estoy al cierre. Si se hubiesen hecho en la asamblea, esto hubiese sido a dividendos en efectivo a pagar y después dividendos efectivos a pagar a caja, pero acá ya al cierre directamente los dividendos en acciones los capitalizo y los dividendos en efectivo los pago, porque ya al cierre pasó todo eso. Fíjense que acá hay otra cuenta que me está apareciendo que afecta a la cuenta caja. Ven como durante los ajustes me pueden aparecer cuentas que me modifiquen un saldo inicial, ¿sí? Entonces, esto es histórico. Listo. Ya tengo contabilizado todo histórico. Entonces ahora me voy a actualizar lo del ejercicio. Las acciones, el capital, acciones en circulación eran 200.000, punta a punta, 2,5, 500. Y la distribución de la asamblea, estos 60.000 que se capitalizaron, como provienen también del ejercicio anterior,
2,5, 150.000. Por lo tanto, como subtotal tengo 260 y 650. ¿Mm? El ajuste de capital al inicio eran 100.000, ¿sí? Ah, perdón, lo tengo en la otra pantalla. 100.000, ¿sí? 100.000 acá, ajuste de capital, por 2,5, porque viene del ejercicio anterior, 250.000. Histórico versus ajustado, la diferencia va a ir a parar a ajuste de capital, que son 540.000. La reserva legal del inicio eran 52.000 y ahora contabilizamos 6.000. Ambas provienen de cifras del ejercicio anterior, por lo tanto, por 2,5, ¿sí? Me queda 130 y 15, el ajustado 145. 145 menos 58 histórico, voy a tener un ajuste de 87.000. Y los resultados no asignados tenía del inicio 120 por 2,5, 300.000. A la reserva legal se fueron 6.000. ¿Ven? A la reserva legal se fueron 6.000. Por 2,5, 15.000. Los dividendos en efectivo, que eran 54.000, y acá, como este es un movimiento modificativo, tengo que ajustarlo por fecha de asamblea, porque ahí se generó el pasivo que disminuyó patrimonio neto. Lo pague o no lo pague en la fecha del mes de cierre, del mes de asamblea, ya el patrimonio neto ahí disminuyó. Aún lo pague en mayo, lo pague en junio, o los deje adeudados al cierre, los dividendos en efectivo a pagar, ¿sí? El patrimonio, la modificación, ¿sí? Del patrimonio neto se me va a dar en la fecha de la asamblea, donde se genera el pasivo. Entonces, este es por 1,8, 97.200. Y los dividendos en acciones disminuyeron los resultados, pero fueron a parar al capital. Por lo tanto, 2,5 porque es un movimiento permutativo. Sale del patrimonio y vuelve al patrimonio. 150. Entonces, fíjense que en ajustado, en histórico no nos quedó nada, todo el resultado lo distribuimos y en el ajustado nos quedan 37.800. Acuérdense que después de esto tenemos un área, pero como ya la tratamos en el punto correspondiente, acá no la meto, ¿sí? Porque ya la ajusté cuando ajusté el bien de uso que le dio origen a ese área. Si no lo hice allá, lo tengo que hacer acá. Bien, entonces, ajustado a metros históricos, 37.800. Con lo cual, a la cuenta ajuste de capital fueron 540.000, a reserva legal 87.000 y a resultados no asignados 37.800. Eso nos da un RECPAM de 664.800. ¿Sí? ¿Dudas? Sí, profe, yo tengo una sobre Sí. el RNA que nos había quedado en el ejercicio. No entendí dónde fue eso, los 120.000. Estos ¿Dónde? 120.000 es la distribución que hicimos. Vieron que dijeron, los resultados fueron totalmente distribuidos. ¿Y cómo se distribuyeron? El resultado se distribuyó totalmente en la asamblea de abril del 16. A reserva legal, acá teníamos todo cómo se distribuyó y esto nos dio origen a este asiento. Fíjense, resultados no asignados, contables 120, menos 120 de este asiento de ajuste, nos queda 0. ¿Y qué es esto 0 que nos está quedando acá? Ahí lo El entendí. resultado. Sí, sí, sí. ¿Ahí está?
Bien, Profe, consulta, ¿dividendos en acciones y acciones en circulación es lo mismo o hay diferencia? hay diferencia en un principio. Cuando yo distribuyo, la cuenta es dividendos en acciones a distribuir, supónganse, o a pagar, como algunos a veces la ponemos, ¿no? Pero es dividendos en acción a distribuir, a pagar, lo que sea. Cuando eso se materializa dándole a los accionistas las acciones respectivas, se hace un asiento de dividendos en acciones a pagar o a distribuir a acciones en circulación. Entonces, en un primer momento, en el momento de la asamblea, es dividendos en acciones, supónganse, a distribuir. Luego, cuando realmente se capitalizan, se entregan las acciones, los 60.000 pesos en acciones, ¿sí? Eso ya pasa a formar parte de acciones en circulación. Entonces hago el cambio de cuenta. Acá directamente lo hice acciones en circulación porque yo lo estoy haciendo post en diciembre, donde primero ya sé que se había habido un compromiso de entregar acciones por ese dividendo y después ese compromiso se materializó entregándole las acciones. Entonces, directamente hice este asiento. Lo mismo que los dividendos en efectivo, en vez de poner resultado no asignado a dividendo en efectivo a pagar 54 y después dividendo en efectivo a pagar a caja por 54, directamente hice el asiento a 100, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Es lo Sí, profe. mismo, pero las cuentas son diferentes según en el momento en que nos estemos encontrando. ¿Bien? Bueno, vamos al punto 9. Me dice ventas 350.000. Entonces me voy y me dice que las ventas fueron 150.000 en junio, 130.000 en octubre y 70.000 en diciembre. Sumo eso y me da los 350. Entonces digo, bueno, las ventas están a historia. ¿Qué me falta? Ajustar. Me voy y pongo las fechas de devengamiento de las ventas, los importes, y veo que a valor histórico está perfecto. Entonces lo que me queda es ajustarlo por fecha de cada venta, devengamiento de cada venta. Por lo tanto, el importe ajustado de las ventas son 466.000. Como tenía 350, RECPAN a ventas por 116.000. Y después me decía, el punto 10, sueldos y jornales 28.250. Como referencia me dice, el valor ajustado de esto es 42.300. Es decir, todo este valor de 28.250 desglosados por la fecha de devengamiento, ¿sí? Y ajustados por inflación ya hicieron el cálculo y me dicen es 42.300. Entonces lo único que me queda por hacer es sueldos y jornales a RECPAM por 14.050. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profe. Bien. ¿Cómo terminaba el ejercicio? Mayoricé todos los asientos de ajustes históricos que impactaron sobre el histórico y sobre el ajustado, ¿sí? Y estos ajustes los volqué acá. Los volqué en la columna ajustes. Entonces yo tenía la cuenta caja, le volqué los ajustes que hubo y saqué el saldo final de cada cuenta ya a valores corregidos.
Corregidos, ¿por qué? Corregidos en cuanto a su evaluación histórica y ya ajustados por inflación. ¿Mm? Estos serían los saldos finales de nuestro estado contable ajustado por inflación. ¿Mm? Entonces yo sé que tengo que armar los estados contables. Entonces, ¿qué dije? Bueno, voy con estos saldos finales a armar, ¿sí? ¿Qué serían activos? ¿Cuáles serían pasivo y patrimonio? ¿Qué son resultados negativos y qué son resultados positivos? ¿Por qué? Porque estos me van a influir en el estado de situación patrimonial y en el de evolución de patrimonio, y estos van a influir en el estado de resultados. Entonces, voy distribuyendo cajas de activo, deudores por ventas de activo, mercaderías es de activo, inmuebles es de activo, la amortización acumulada es regularizadora de activo, por eso no la pongo en el acá, sino en el activo restando, porque acá voy a poner pasivos y patrimonio neto. Entonces esto no es ni pasivo ni patrimonio neto, es un menor valor de activo, ¿sí? Es una regularizadora de activo. Entonces la pongo restando. Lo mismo los equipos de computación, las amortizaciones acumuladas, entonces distribuyo todas las cuentas. Estas que son de resultado, estos intereses negativos a devengar, fíjense que están restando porque es una regularizadora de pasivo. ¿A quién regulariza? Al préstamo. ¿Se acuerdan que estaban jugando con este préstamo? Esta cuenta estaba jugando con este préstamo, que me llevó estos 84.800 a 83.200, que era el valor actual de mi préstamo a pagar, ¿sí? Entonces, saqué los saldos, y yo sé, si todo lo que hice acá está bien, que la diferencia entre los resultados negativos y los resultados positivos, en este caso, me da una pérdida de 76.760. Si la traslado a la columna de patrimonio neto, ¿por qué a la columna de patrimonio neto? Porque el resultado del ejercicio aumenta o disminuye patrimonio neto, porque se va a resultados no asignados esto. Como es pérdida, resta. Ahora saco las sumas y veo que activo es igual a pasivo más patrimonio neto, y obviamente estas dos columnas quedan iguales, ¿sí? Entonces, verifico esto y yo digo, tengo todo bien ubicado, ¿sí? Si le erré en alguna clasificación de esta verificación, que es el resultado del periodo ajustado, no me va a dar. Entonces, una vez que tengo clasificado, ya me es más fácil armar los estados. El estado de situación patrimonial, tenemos el activo dividido en corriente y no corriente, y los pasivos divididos en corrientes y no corrientes, y el patrimonio neto en una sola línea. Profe, Sí, y el patrimonio neto va a ser diferencia entre activo menos pasivo. Sí. no, yo le quería hacer una consulta no me han dado el micrófono y desde hoy tratando. De la reserva legal, primero la tratamos como reserva legal y después junto con los resultados no asignados, ¿verdad? Sí, primero acá lo que hice fue la Como reserva distribución legal y después... hacer la constitución del ejercicio de la reserva legal. ¿Y esto a Y el dónde ajuste. impactó? Después, cuando ajuste, voy a ajustarla en dos lugares. Voy a ajustarla como parte de la distribución de los resultados del ejercicio anterior y como aumento del ejercicio. Entonces, los 6.000, fíjense en que están ajustados acá, ¿sí? Cuando trato el aumento de la asamblea, y está
tratado acá en los resultados no asignados cuando estoy considerando la distribución de los resultados del ejercicio anterior. ¿Mm? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, entonces me voy al estado de situación patrimonial y de acuerdo a los saldos, ¿sí?, que fui obteniendo acá, digo, bueno, caja, ¿de qué es? De caja, ¿de qué rubro es? De caja y banco. Entonces, voy a tener acá caja y banco. Créditos por ventas, tendré los deudores, y si tengo la cuenta previsión para deudores incobrables, también estará regularizando este saldo. ¿Sí? Tengo que ver todo lo que me afecta en créditos por ventas. En bienes de cambio, ¿sí?, tengo lo que da la cuenta mercaderías. Si tengo una previsión para desvalorización, también estará restando de esta cuenta, ¿sí? Y los bienes de uso están todos los que, los valores de origen menos sus amortizaciones acumuladas, que esto me va a coincidir con el anexo de bienes de uso. Entonces, como yo sé que acá va el valor residual, siempre me conviene armar el anexo de bienes de uso primero, porque yo sé que este saldo final es el que se traslada al estado de situación patrimonial. Entonces, vamos a ver cómo nos queda este anexo de bienes de uso. Recordemos, todos los valores que tengamos acá van todos a valores ajustados, al cierre. Aún lo que dimos de baja. Fíjense, en rodado, ¿se acuerdan que teníamos el rodado que eran 150.000 al inicio, que lo multiplicamos por 2,5, entonces el valor es 375. Cuando lo pongo en la columna de baja, también lo tengo que poner por 375 a valor ajustado. Porque fíjense qué pasaría si yo lo pongo, cometo el error de ponerlo a valor original. Me queda saldo al cierre. Ha quedado un remanente. Claro, ¿y existe algún rodado al cierre? ¿Existe? No, era No, el único. No, porque era el único que tenía, lo vendí, entonces este vendió. saldo está mal. Y está mal simplemente porque yo muestro la baja por valor original cuando el alta la estoy mostrando, el valor de inicio lo estoy mostrando a valor ajustado. Entonces, tanto las altas como las bajas del ejercicio siempre a valor ajustado. Entonces me queda al cierre nada. Las amortizaciones al inicio eran 60.000, por 2,5 nos quedó 150. Bajas, por lo tanto, 150. Por lo tanto, el valor residual al cierre, 0. No tengo rodaje. El inmueble era 750.000, que eran los 300.000 por 2,5. Al cierre no tengo altas ni bajas, al cierre 750.000. Las amortizaciones acumuladas al inicio eran 60.000, por 2,5 eran 100.000. La amortización del ejercicio ajustada, 10.000. Ayúdense también con los papeles de trabajo. Fíjense que la amortización del ejercicio, ¿sí?, es 6 más 4, 10. Acá tengo el valor de origen y la amortización acumulada ajustada. Por lo tanto, al cierre 110.000, valor residual, valor de origen menos amortizaciones acumuladas, 640. La mejora es un alta del ejercicio, 88.000, y su amortización ajustada, 2.200. ¿Sí? Y los equipos de computación, al inicio 22.500, el saldo al inicio de la acumulada ya corregido.
¿Se acuerdan que el equipo de computación lo teníamos mal? Eran 900. Yo acá no pongo 900 por 3 y después, no. Pongo la corregida, los 3000 ajustados, ¿sí? Del ejercicio 7500, fíjense que me está quedando como valor residual un año más. 7500. Ya tengo amortizado un año anterior, más el del ejercicio, ya llevo 2, me queda amortizar un año. ¿Mm? Luego sumo todas las columnas y este valor que está acá, ¿mm?, es el que se me pasa, ¿sí?, al estado de situación patrimonial. ¿Mm? Y esto obviamente me va a coincidir, ¿sí?, con la suma de todos los bienes de uso que tengo acá puestos, ¿sí?, menos sus amortizaciones acumuladas, ¿sí? Bien. En el pasivo tengo las deudas comerciales, las financieras, fíjense que acá tengo el préstamo corregido con los intereses a devengar, que regularizan las deudas financieras. Y los anticipos de clientes. Si yo algo de esto fuese a largo plazo, lo incluiría acá en el pasivo no corriente. En este caso era todo corriente. Entonces, total del activo, 1.151.000. Total del pasivo, corriente más no corriente, 150.800. Total del patrimonio neto como diferencia de activo menos pasivo, 1.790.000. Esto sale por diferencia de activos menos pasivos. ¿Está? Obviamente, pasivo más patrimonio neto me tiene que coincidir, ¿sí?, con el activo. Este valor ahora yo lo voy a comprobar cuando haga el estado de evolución del patrimonio neto. Voy al estado de evolución del patrimonio neto. Acá tengo todos los saldos del ejercicio anterior multiplicados por 2,5. Excepto el capital, que lo tengo a su valor original, y en la columna ajuste de capital, ¿qué tengo? El inicio ajustado más el ajuste que no pude mostrar acá como capital. ¿Eso lo ven? ¿Lo entienden? Que siempre la columna de capital... Uno es, profe, por el ajuste de este ejercicio y el otro es los que ya venían de ejercicios anteriores que hay que volver a ajustarlo al cierre. Claro, todo esto es el ejercicio anterior ajustado. Solo que acá pude poner la reserva legal ajustada. Miren la solución. Vamos al patrimonio. Fíjense, la reserva legal estaba en 52.000, ¿sí? Pero yo puedo, la ajustada por 2,5, 130, ¿sí? 130. Y yo en el estado de evolución puse 130. ¿Estamos? Profe, lo del resultado del ejercicio, los 700, negativo de 76.760. Pare, no Eso, llegamos a eso. Pare, no llegamos a eso. Escuchen, terminemos de escuchar y después preguntamos, ¿sí? Estoy en el inicio. En el inicio. En el inicio yo vuelco el cierre del ejercicio anterior ajustado a este cierre. Entonces me ayudo con lo que yo tenía de ajustes que hice
de las cuentas, ¿sí? Entonces, yo dejé el capital para mostrárselos después porque yo dije, ven, la reserva legal, que histórica era 52.000, la trasladé por 130. La pude trasladar a su valor ajustado. Los resultados no asignados al inicio eran 120, sin embargo, lo pongo a su valor ajustado, 300.000. Ven que traslado 300.000. Ahora miren el capital. Yo acá estoy en 200 y puse acá 550. Si yo me voy al capital, el ajustado del inicio es 500 y el ajustado del ajuste de capital es 250. 500 más 250. Y cuando yo hice esto, ¿puse acá 500 y 250? No, dice otra cosa, dice 200 y 550. ¿Por qué? Porque a mí me dicen que el capital tengo que dejarlo expuesto por su valor de origen. Entonces yo puedo dejar 200.000 puestos. Tengo que poner 200. Entonces la diferencia me está quedando pendiente de exponer, ¿sí? Me faltan 300. ¿A qué se le agrego? Al ajuste de capital, que histórico eran 100 y ajustado eran 250, digo, a estos 250 que tendría que haber expuesto, le agrego el ajuste del capital al inicio que no lo puedo poner en su columna respectiva. Entonces, ¿cómo me va a quedar expuesto? El capital por 200 y el ajuste de capital por 550. 200 y 550. El total del patrimonio neto es el que traía del ejercicio anterior multiplicado por 2,5. Si eso es correcto, ¿sí? Si la suma del total del aporte de los propietarios más el total de las reservas más el resultado no asignado me da el patrimonio anterior multiplicado por 2,5, esto está correctamente hecho. De estos saldos al inicio, ¿alguna duda? Bien. No, profe, yo tengo creo que la misma duda otra vez y quiero sacármela ya del todo. Eh, el capital que yo ya he ajustado de ejercicios anteriores, Sí. yo lo Está tengo metido que, acá, el ajuste está metido acá en ajuste de capital, al inicio. bueno, eso que ya estaba ajuste de capital de ejercicios anteriores, lo tengo que Sí. también llevar al cierre, a valor Y cierre, ¿no? claro, porque yo el ajuste de capital al inicio que yo tengo está medido al Sí. 31 de diciembre del 2015 en este caso. Porque el Sí. último ajuste que yo le hice al capital fue el año pasado. El otro lo estoy haciendo ahora. Entonces, este ajuste de capital es al inicio, o sea, al cierre del ejercicio anterior. Estos 100.000 pesos es el ajuste que me viene acumulando el capital desde el primer ejercicio que se tuvo que ajustar hasta el último ejercicio que presenté en moneda homogénea. Entonces, ¿a valores de qué estoy parada? Y estoy parada al cierre del ejercicio anterior con este ajuste de capital. Lo tengo que mostrar en moneda de este cierre, por lo tanto, en 2,5. ¿Y qué le agrego? Le agrego el ajuste de este año, porque yo el capital lo voy a seguir exponiendo histórico, pero ese capital a este año es 500.000, tengo que ajustar 300.000 más. ¿Mm? ¿Sí? Sí, 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 Entonces, ahí ya entendí, profe. bien. El estado de evolución dice correcciones al saldo inicial. ¿Qué va acá? Todo lo que corrija cualquier ítem de acá. En nuestro caso, lo que se corrigió fueron los resultados no asignados por el tema de
ese error que hubo de las amortizaciones. Era el área. Me voy y voy a ver dónde está el área. Y fíjense que el área histórica eran 2100, pero el área ajustada era negativa 5250. Entonces, en el estado de evolución, correcciones al saldo inicial, negativa 5250. Esto disminuye resultados no asignados y por lo tanto disminuye, como no afectó nada del patrimonio hasta acá, disminuye el patrimonio neto. Disminuye el resultado no asignado y disminuye patrimonio neto. ¿Qué cosas también ponemos ahora acá? Los dividendos del directorio que haya podido distribuir, aprobar la asamblea. ¿Por qué? Porque ese dividendo, ese honorario al directorio era un gasto del ejercicio anterior que no fue reconocido en el ejercicio anterior y que se esperó a que sea aprobado por la asamblea. Entonces, si bien espero la aprobación de la asamblea, cuando lo reconozco contablemente, lo estoy reconociendo a una fecha posterior al cierre, ¿sí? Entonces, lo que corresponde es que sea reconocido como un ajuste de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, si yo tuviese honorarios que no tuve en este caso, honorarios al directorio, también van a hacer una corrección negativa a los resultados no asignados y eso mismo también va a disminuir el patrimonio neto. Entonces, una vez que hice todas las correcciones al saldo inicial más menos las correcciones me van a dar los iniciales corregidos, ¿sí? Y voy a estar con este renglón. Con este renglón. ¿Está? Y a partir de acá voy a seguir sumando o restando los movimientos genuinos que tuvo el patrimonio. Entonces, ¿qué pasó? Durante el año, una cuestión que hubo fue la asamblea que distribuyó resultados no asignados. Me voy a los papeles de trabajo, porque todo lo que está acá tiene que ser a valores ajustados. Entonces, me voy a la distribución de la asamblea y donde yo tengo el tratamiento de los resultados no asignados, y fíjense, al inicio tenía 300.000, a la reserva legal a valores ajustados 15. Entonces, resto 15 de los resultados no asignados y sumo 15 a la reserva legal. Por lo tanto, al patrimonio neto nada le sucede. ¿Qué hubo también? Hubo dividendos en efectivo, 54, que a valores ajustados a nivel resultado, ¿sí? Distribución de resultados, no a nivel de efectivo, porque el efectivo que se le dio a los accionistas son 54, pero el resultado no asignado disminuyó en 97.200 a valores en moneda homogénea. Entonces, dividiendo en efectivo, fíjense que resta 97.200 y resta del patrimonio. Esto fue un movimiento modificativo. Y los dividendos en acciones, fíjense que restaron acá a 150.000 y suman acá en el capital. Pero en el capital, al igual que en el saldo de inicio, no podemos poner este valor ajustado, sino que lo tenemos parte en la columna capital y la diferencia, que en este caso es 90.000 pesos, está formando parte del ajuste de capital del ejercicio.
Entonces, cuando vamos al estado de evolución, lo hacemos de la misma manera. Los 150.000 restan de resultado no asignado. Pero cuando se meten en el patrimonio, ¿cómo se meten? 60 en la columna de capital, valor de origen, y la diferencia, 90.000 en la columna ajuste de capital. Con lo cual, capital más ajuste de capital nos va a dar, ¿sí?, el dividendo que se distribuyó a valores homogéneos. ¿Sí? ¿Alguna duda de esta distribución que hemos hecho? No, profe. Bien. Acá les dejé qué hubiese pasado si hubiera habido un aporte irrevocable. Si hubiera habido un aporte irrevocable, aumenta patrimonio en la columna específica y a valor ajustado. Acá no tengo que hacer cuánto de capital porque todavía no es capital. Todavía no es capital. Entonces lo puedo poner a valores ajustados. Sumaría en el total y obviamente como eso fue un movimiento que incrementó patrimonio neto, sí, sumaría en el patrimonio neto. Si hubiese hecho una suscripción de acciones, tengo la misma problemática que esto. La suscripción de acciones son nuevas acciones, pero en la columna capital la tengo que poner a valor nominal. El ajuste lo tendría que poner en la columna ajuste de capital. Y si hubiese tenido una prima, la prima la pongo en la columna respectiva a valores ajustados, ¿sí? Pero en el mismo renglón, ¿eh? No ponen acá un renglón que dice prima de emisión. No existe un movimiento prima de emisión, ¿sí? En la prima de emisión está sujeta, es un movimiento que regulariza esta suscripción. Entonces va todo en el mismo renglón. La parte nominal acá, el ajuste de este nominal en la columna ajuste de capital y la prima ajustada en la columna prima de emisión del renglón. Y acá me va a quedar la suscripción ajustada. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Y qué otro? Profe, Sí, le quería preguntar respecto a los aportes irrevocables. sí. En caso, usted dice que esa parte, digamos, es cuando todavía no está aprobada por la Asamblea. Por eso es No, que se no. pone ahí. Digo que todavía no se capitalizó. Es un aporte irrevocable. Entonces, Y si se capitaliza, ¿a dónde pasaría a estar? si vamos a suponer que este aporte irrevocable, ¿sí?, llega al cierre de ejercicio y durante el siguiente ejercicio se aprueba en la asamblea, como así sucedió esto en esta asamblea, decidimos aprobar el aporte irrevocable que traíamos del ejercicio anterior, ¿sí? Entonces, este aporte irrevocable va a estar al inicio, va a estar acá, ¿sí? Va a tener, vamos a suponer, un valor de 100 acá, ¿sí? Cuando lo capitalizo, acá en vez de decir aporte irrevocable, va a ser capitalización del aporte irrevocable. Entonces, estos 100 que tenía el origen, quizás hayan sido, no sé, 70 de valor de original, que era lo que yo traía de acá, punta a punta, corregido punta a punta. Entonces, ¿qué voy a poner? Acá 70, acá 30, ¿sí? Y acá en aportes irrevocables, ¿sí?, voy a poner menos 100. Porque estoy capitalizando
el aporte irrevocable. Entonces, al cierre no me va a quedar nada y me va a quedar el aumento de capital. Dividido el aporte irrevocable como lo traía del ejercicio anterior y el ajuste punta a punta irá acá. ¿Mm? Y Profe, acá igual irá, siempre, ¿qué? profe, igual siempre el aporte se da solamente el momento 1 o también puede ser que nos encontremos en el parcial en el momento 2 también. Puede ser en el momento 2, puede ser que lo tengan al inicio y en el año lo hayan capitalizado. En vez de constituir, capitalizar que la asamblea aprobó el aporte irrevocable efectuado en el ejercicio anterior. Entonces tendrían que hacer eso, restar acá el aporte irrevocable y transformarlo en capital y ajuste de capital la diferencia. Ujú. ¿Bien? Bien. ¿Y qué Profe, faltaría? tengo una pregunta. Sí. El ¿Qué, resultado de ejercicio. qué pasaría si se sabe, ya los socios saben cuál fue el resultado del ejercicio y bueno, fue pérdida, y entre ellos deciden, bueno, vamos a aportar para solivianar un poco la pérdida, todos aportemos, qué sé yo, no sé, 100.000 pesos cada uno. ¿Cómo se refleja ese movimiento en el estado de situación, en el estado de evolución de patrimonio neto? Es una un nuevo aporte. ¿Sí? Si en este año sí vemos que teníamos, que vamos a parar y queremos reforzar y tenemos un nuevo aporte, ¿no? Tendríamos, esto sería suscripción de acciones, este movimiento, una nueva suscripción de acciones, que puede o no tener prima. ¿No? Es una suscripción de acciones. Bien, profe, gracias. Bien. Y lo que queda por reflejar es el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, ¿dónde lo tengo ahora? Y lo tengo acá, en el estado, ¿sí? Donde yo hice el prebalance, me surgió que la diferencia entre la cuenta de resultado negativo y el resultado positivo eran 76.760 pérdida a valores ajustados. ¿Mm? Esto me va a coincidir, obviamente, con el estado de resultado. Entonces, traslado esa pérdida, que como es pérdida, disminuye patrimonio neto, ¿sí? Y disminuye resultados no asignados y disminuye patrimonio neto. Hago la suma a partir de los saldos corregidos, sumando o restando todo lo que tengo en los movimientos del año, ¿sí? Y llego a los saldos finales. Y fíjense que si yo al 1.174.000 de patrimonio le resto el resultado dividendos en efectivo a nivel de resultados que se dio, y le resto el resultado del ejercicio que fue una pérdida, llego a un patrimonio de cierre de 1.790.000, que me coincide con el que yo determiné acá por diferencia entre activo menos pasivo. Quiere decir Profe, que ¿cómo este estado determinamos el de... resultado? Esperen un segundito. Quiere decir que este valor que yo saqué acá, ¿sí? Trasladando los movimientos, está bien, porque este valor me tiene que coincidir con este valor. Si no, algo yo puse mal. Supónganse que cuando hice el estado de evolución de patrimonio neto, los dividendos en efectivo, en vez de ponerlos a valor ajustados, los hubiese puesto a valores históricos. Entonces llego y veo que el estado de evolución me da patrimonio neto 1.043.000. Me voy al estado de situación patrimonial y digo activo ajustado menos pasivo ajustado, 1.000.000. 1.000.000, y voy al estado de acá y me da 1.043.000. No, algo está mal. Algo de lo que puse acá está mal. Y lo que estaba mal era esto. ¿Sí? ¿Está? Esto tiene que coincidir.
Sí, ahora sí escucho la pregunta, perdón. Lo del resultado del ejercicio, esos 76.760, no, Sí. no me doy cuenta. ¿Qué es el resultado del ejercicio? ¿De La dónde ganancia o obtengo pérdida que se obtuvo. la ganancia o pérdida que yo obtuve en el ejercicio? Bien. ¿Dónde Sí, tengo sí. ese dato? En el estado de resultados. En el estado de resultados. Y en nuestro ejercicio hicimos el estado de resultados como estado no, ¿no? Hicimos el de situación patrimonial y el de... Pero tengo el borrador del estado de resultados, lo que va a meterse en el estado de resultados. Sí, las cuentas de ganancias y de pérdidas. Muy bien, fijémonos. Bueno, Acá tenemos resultados negativos y resultados positivos. Esto va a estar todo volcado en mi estado de resultados. Y fíjense que dijimos resultados positivos 474.800 y resultados negativos que van a estar tal costo, esto que lo vamos a meter en los anexos y lo vamos a mostrar como gastos de administración o de comercialización o resultados financieros y por tenencia y el RECPAM, ¿sí? Pero finalmente esa suma nos va a dar 551, 560 de pérdida. Tengo más pérdidas que ganancias, por lo tanto el resultado del periodo fue pérdida 76.760. Y es esa pérdida la que estoy llevando a mi estado de evolución de patrimonio neto. ¿Sí? gracias, profe. Sí. Bien, ¿verdad? Bien, y con esto quedaría totalmente cerrado el ejercicio. Quedaría, a ver qué debe estar, a ver, no me acuerdo si lo puse como... No quedaría nada. No, comprobar el RECPAN no lo puedo comprobar. ¿Por qué? Porque no tengo todos los movimientos del año. ¿Sí? Yo partí de un balance que tenía contabilizados ya los movimientos y no me dice la fecha de origen de los movimientos de caja, de deudores por ventas, ¿sí? De proveedores, que son los que intervendrían en la comprobación del RECPA. Entonces, en este ejercicio puntualmente, no puedo comprobar el RECPA. Sí lo pude hacer en los que vimos anteriormente porque estaba partiendo de hacer totalmente la contabilidad, de armar todos estos saldos. Entonces, al armar todos estos saldos, yo tengo las cuentas monetarias con sus respectivas fechas de origen y puedo comprobar el resto. Bien, ¿alguna duda? Sí, profe, le quería preguntar, como el modelo que mandó este que acabamos de ver, ¿así va a ser más o menos un modelo de parcial o No, como no me veníamos pueden haciendo de... preguntar eso. No me pueden preguntar No, eso. no, Tienen los pregunto porque dos, a ver, hay dos situaciones que se les pueden dar. O ejercicios como el I1, I2 o I3, que es partiendo de un balance anterior, hacer todos los movimientos del año, o como Argentina, que es partiendo de movimientos que ya están al cierre de este ejercicio, revisando las valuaciones o las registraciones efectuadas, contabilizando lo que falte, realizando el ajuste por inflación de los rubros que falten, ¿sí? Porque quizás, no sé, la cuenta mercadería ya se las doy a valor ajustado y no tienen que hacer nada, pero ya les tendría que dar una cuenta acá RECPAM que al menos contuviese el valor del ajuste de esas cuentas y sacando los saldos ajustados y haciendo los respectivos eh, anexos. No hay otras maneras, ¿sí? De que vengan, ¿sí?
¿Estamos? Sí, profe, yo porque le preguntaba, por ejemplo, vio que usted hizo todos los estados y el estado de evolución, y acá Sí. en lo que solicita, hay cosas que no pedía, pero yo para saber si es que cuando tengamos que hacer hacemos todo aunque no lo pida. No, no, no. Ustedes en el examen tienen que mirar bien lo que se les solicita acá. Yo acá lo agregué porque como ejercicio me servía tener para mostrárselos y además para chequear saldo, ¿sí? Entonces, ya que tenía todo el borrador, ¿sí? Que me permite hacer los estados, ¿sí? Aproveché y hice los dos estados de situación patrimonial, no hice el estado de resultados, lo podría haber hecho también con práctica, y el anexo de bienes de uso. Acá lo tienen para que puedan practicar y ver cómo se confeccionaban todos los estados. En el parcial, si se les pide anexo de bienes de uso, solo hacen de bienes de uso. Si se les pide situación patrimonial y bienes de uso, harán situación patrimonial y bienes de uso. Si les pide bienes de uso y estado de evolución del patrimonio neto, harán esos dos. ¿Sí? Y los estados o los anexos que se les pidan, los van a tener en el temario. Por lo tanto, no tienen que traer de casa nada. Nada. Bien.